Estamos con Gustavo Lazzari, conectado, Lacha para los amigos. Gustavo es economista y además es un emprendedor, tiene una pyme gastronómica y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar, No, gracias a vos por atendernos. Buen domingo. Hablamos hace poco con vos y bueno, el panorama era desolador por las restricciones que se venían. Fueron más duras de lo que hablamos con vos en ese momento. Finalmente, no solo se termina con la nocturnidad por 15 días y recién lo que hablábamos con el Tuco Costa, de acuerdo, si van a actuar de acuerdo a la cantidad de contagios y demanda de camas, posiblemente esto se extienda por más tiempo. Pero no solo fue para el sector gastronómico terminar con la nocturnidad, sino que ni siquiera le dejan entrar gente a los salones. O sea, tienen que trabajar con clientes solamente sentados en la vereda. ¿Cómo ves esto, Lacha? Mira, lo veo con una enorme preocupación y realmente una incomprensión total, porque no sé por qué se la agarran con el sector privado, los que tenemos que generar recursos, riqueza, trabajo, por un problema que honestamente todavía no está la explicación técnica ni la explicación científica de por qué es causa de contagio la actividad del sector privado. Esa es la realidad. Y yo creo que, así como aprendimos el año pasado, no hace mucho, y fue en este país, no es que hay que ir a otra experiencia ni nada de eso, que la destrucción de la economía lleva necesariamente a la destrucción de la cuarentena. No hay cuarentena sin economía. Entonces, si tenemos que cuidarnos, fenómeno, hagamos los protocolos que haya que hacer, pero con la actividad, porque sin la actividad no hay ninguna posibilidad de lograrlo. Ahora, ¿por qué se ensañan con el sector privado como se está ensañando? Porque no solo te prohíben trabajar, no solo te sacan los turnos adentro del local donde no está comprobado que ni más del 1% se contagia. El bachero no contagia al mozo y no contagia al cafetero. Ahí la tasa de contagiosidad es del 1%, es menos todavía. Sino que además nos imponen un montón de costos y gastos afuera como si la economía siguiera viva. Hoy ayer aumentó la nafta, salieron los bancos a cobrar las deudas como si nada, salieron las impositivas a cobrar las deudas como si nada, se viene aumento de tarifa y duplican la tasa, la tarifa del gas. Entonces, yo no sé, honestamente, cómo pretenden que, aparte los días pasan, el martes es 20, hay que pagar quincena. Atacan, por supuesto, al sector privado, ¿no? Que no lo dejan trabajar, bueno, más por toda esta situación. Pero también, de alguna manera, estas restricciones, estas medidas, atacan a la economía en negro, a la gente que labura, al tipo que necesita levantarse, ir al que trabaja en negro en una fábrica, en una pyme, que vende, que es comerciante, pero que no tiene todos sus papeles en blanco, porque en la Argentina tener todo en blanco también es un costo. También los afecta a ellos. A muchos de ellos, por ejemplo, que no se pueden subir a un colectivo o un tren para ir a laburar. No, por supuesto, a ver, la economía es un tema de vasos comunicantes, están los blancos, los negros, el Estado, está todo. La realidad es que al romper la economía, lo que vamos a lograr es que el sector más vulnerable de la economía, que son los cuentapropistas, los changas, sean los más afectados, porque obviamente no logran los permisos para trabajar, les cuesta cruzar, les va a costar ahora cada vez más cruzar fronteras interjurisdiccionales. Entonces, y básicamente al perder margen de actividad, la parte formal de la economía va a contratar menos la parte informal, porque la informalidad y la formalidad no son núcleos separados, están íntimamente ligados. Entonces, esto obviamente por vasos comunicantes se va a trasladar a toda la población. Además, y lo más grave, sí, perdón. Gustavo, ¿qué tal? Mariana, te saludo. ¿Cuál fue el volumen de deuda que fueron acumulando los privados en todo este año anterior de la pandemia, ¿no? Cuando después pudieron salir, quizás pudieron tener un poco de aire y otra vez ahora se restringe, entonces esas deudas quizás todavía siguen estando, ¿no? No, a ver, estás haciendo una gran pregunta. No tengo el dato porque la compilación de datos en la Argentina es realmente muy compleja. Pero la realidad es que la gente, el sector privado viene con un stock de deuda trabajando permanentemente. El stock de deuda de todas las pymes sobre el PIB es del 2% del Producto Bruto, o sea, cerca de 7.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. Pero al romper el capital de trabajo y la cadena de pagos en abril del año pasado, esto es por torpeza propia del manejo económico de la cuarentena,
ahí se empezaron a acumular nuevas deudas. ¿Cómo resistió un bar? Vos pensás cómo resistió un bar. Un bar resiste porque algunos proveedores, y casi todos los proveedores, aguantan la ruptura de pagos, porque algunos trabajadores aguantan que se le pague más lento, porque vino el ATP y más o menos se acomodó, pero nunca se llegó a acomodar bien. Claro. Pero básicamente porque el dueño del local puso todo lo que tenía. Todo. Habrá puesto sus ahorros, se endeudó, pidió un préstamo, fue una escribanía, fue una cueva, fue donde pudo haber ido y puso. Ahora que empezó a trabajar, le viene el segundo cierre, que de vuelta, yo digo que este cierre es totalmente irracional. O por lo menos no explicitaron la explicación científica. Y cuando te sacan una libertad, que la libertad, no te olvides que es nuestra, no es de los gobiernos, nos la da y saca cuando se le antoja, es de las personas. Cuando te violan tu libertad, por lo menos dame una explicación y por lo menos dame una rendición de cuentas de qué pasó después de hacerlo. Entonces, por eso la Constitución dice estado de sitio y le pone principio y fin. Vos tenés que dar una rendición de cuentas de por qué hacemos una barbaridad de este tipo. Y lo más grave, es que la economía, la presión fiscal sigue igual como si nada. Te iba a preguntar. Entonces, las deudas se van acumulando. Sí. Te iba a preguntar, inflación de 4,8% mensual, emisión descontrolada, presión fiscal, nuevas restricciones. ¿Cómo se hace para salir de esa tormenta perfecta sin mudarnos a Estonia? Buen punto. Estonia es chiquito para Argentina. Argentina tiene que hacer un mini Estonia, una reforma tipo Estonia. Pero, honestamente, este año viene mucho más duro y empezó más temprano que tarde. Yo imaginaba cosas como este tipo en pleno invierno, qué sé yo, pero ahora, y con la condicionalidad de que si en 15 días bajan, y sabemos que el manejo de la información, no digo que sea mentira, pero si aumentan los testeos, aumentan los casos, y no sé, yo no quiero meterme en eso, pero por lo menos permitirme sospechar. Yo creo que mi temor, honestamente, es que sea un año muchísimo más duro que el año anterior, porque el año anterior veníamos de una crisis, pero este año venimos de una ruptura total del capital de trabajo, de 10 puntos de caída del PIB, y lo más grave, de ruptura de capital, porque cuando cierra un local, entendamos esto, es el equivalente a agarrar una masa de hierro y pegarle un fierrazo a una máquina, no la repones más, hay que empezar a hacerla de vuelta. Entonces, un local que cerró, que quisiera reabrir, tiene que hacer todos los trámites de vuelta, comprar todo el equipamiento, cambiar el local, es una inversión fuertísima y hoy la Argentina no está invirtiendo. Entonces, local que cierra es empleo que se pierde, yo diría, por varios años. Y Argentina necesita crear 3.000 trabajos por día y estamos lejísimos de hacerlo. Gustavo, vos como economista, ¿no?, y entendedor de esta problemática del sector privado y por supuesto del sector gastronómico mucho más, pero que afecta a todo el sector privado. Sos economista. Un día hablábamos y me decía, acá no hay tiempo, acá no hay que ganar una elección, no hay tiempo para ganar una elección y generar un cambio. Acá hay que convencer a los que gobiernan para que generen los cambios ahora. Esto lo decís siempre vos. Si yo te propongo, mira, acá está el presidente Alberto Fernández, acá está el gobierno, te quieren escuchar, ¿qué tendría que hacer ahora, en estos momentos, para reactivar la economía? Y sobre todo, si podés, es mucho más difícil la pregunta, para intentar reactivar parte de la economía en el medio de esta pandemia. Mira, lo primero es un cambio conceptual, de paradigma. No podés enfrentarte al sector productivo privado, no podés. A ver, tenés que confiar en el músculo que tenés. Y el músculo son 600.000 pymes, 12 millones de trabajadores, que hay formales, informales, no importa. Y todo, gente que quiere transformar la materia, gente que quiere producir, ofrecer un servicio. Tenés que confiar. Para confiar en eso no es confiar de pico. Es bajarle la carga tributaria, suspenderle la carga regulatoria, suspendamos la industria del juicio que está destruyendo empresas y emprendimientos y nadie contrata nada por el tema de la industria del juicio, de la cual hay pocos ganadores y están en el Congreso, no están afuera, nunca son los trabajadores, nunca es el empleador. Y fundamentalmente, animate a mostrar al mundo que menos impuestos recaudan más. Eso es lo que yo le diría al presidente Alberto Fernández. El sector privado no es enemigo de la pandemia. Yo no entiendo cómo... el sector privado no le echó la culpa al gobierno de la pandemia. El gobierno nos echó la culpa a nosotros de la pandemia. Es una cosa de loco. Entonces, le diría, animate a amigarte con el sector privado, con todo el sector privado, pyme, formal, informal, el pobre autónomo que lo liquidan permanentemente.
la empresa grande, chica, mediana. Esto, animarse, amigarse, es bajar impuestos, bajar regulaciones, dejarse de jorobar. Hay 170 impuestos en ascenso en la Argentina. Todo, claro. Cada 20 días sacan un impuesto nuevo. Los municipios están resarpados cobrando cualquier cosa. Desde tasa de seguridad y higiene, impuesto COVID, impuesto a publicidad interior, publicidad exterior, lo que se les antoja. Están las furias voraces contra el sector privado. Así va a tener una economía decadente, en empobrecimiento permanente, y no van a tener ni maquinita para emitir los ATP que tendrán y los IFE que tendrán que emitir. Entonces, claro, porque ahí está el problema. Vos le quitás un poco el pie de encima al sector privado. ¿Para qué? Para que puedan generar, como decimos, trabajo, riqueza, para que puedan generar que la gente gaste, tenga donde gastar, el Estado pueda recaudar. Pero en ese lapso, hasta que el sector privado se pueda reactivar, el Estado no recauda. ¿Y cómo hace para mantener la cantidad de subsidios que tienen? Porque la verdad que entre empleados públicos, jubilaciones, beneficios sociales, tenemos un desequilibrio muy grande y por eso tenemos un déficit fiscal tan grande, Lacha. Mira, si vos haces una reforma pequeña, sí, el sector privado no te responde y el Estado no recauda. Ahora, si la reforma es de fuste y la consensuás y la haces bien, con ganas de hacerla, sin temor culposo, sin cosas nostálgicas que tienen estos tipos en la cabeza, el sector privado te responde al otro día. Es desconocer el sector privado, pensar que no vas a tener respuesta. No tener respuesta si la haces a desgano y una reforma de 2,50 pesos. Entonces Argentina se la juega a eliminar impuestos distorsivos como ingresos brutos, impuestos al cheque, sellos. Te aburro el programa, llegamos hasta el final del clásico, sí, hablando de esto. Si nos jugamos de golpe a hacer eso y hacerlo bien fuerte, el sector privado te responde otro día, porque hay millones de proyectos parados, hay gente que aún tiene la guita, otra que no, pero si eso lo sumás a que los bancos se pongan a disposición del sector productivo, sin forzarlo, sin que pierda, acá nadie tiene que perder plata, acá nadie tiene que ser perdedor, esto tiene que ser inclusivo y abarcativo a todos. Una reforma del fuste, yo te puedo asegurar que menos impuestos recaudan más porque destrabás músculo, porque te aumenta la base imponible. Ahora, si creemos que vamos a bajar el IVA 2 puntitos, ingreso bruto, lo tocamos suavecito, no te responde nada, te baja la recaudación y olvidate. Pues la recaudación se está desplomando igual. Y te digo que por cada trabajo que genera el sector privado, 600.000 pymes en 4 años son 2,4 millones de empleos. También bajar la carga de planes, entonces te baja el gasto. Claro, entonces, claro. Hay que ver dónde. La idea es cómo llevamos comida a los esófagos. Si la llevamos con el Estado emitiendo plata cada vez más para que haya cada vez más inflación y más miseria y menos comida, es un modelo. Yo lo que te pongo es: pongámonos la pila con la producción, el campo te responde rápido, la agroindustria ni hablar, te responde rápido, recuperaremos los mercados que perdimos, y la comida a los esófagos la llevamos con trabajo, con producción y con la dignidad, porque no es lo mismo llevar el bolsón del plan, que cualquiera de nosotros iríamos a buscarlo si estamos en esa condición, que llevar el fruto del trabajo a tu casa. No es lo mismo cómo te miran tus hijos, cómo mirás vos a tus hijos, cómo entras a tu casa, te cambia todo. No te quepa la menor duda. Te puedo asegurar que mi teléfono arde de llamados de pibes que quieren trabajar. Así es. Arde. Gustavo Lazaris, economista, empresario gastronómico. Gracias, Gustavo. Siempre es muy didáctico tu forma de expresar y contar lo que está viviendo el sector, lo que está viviendo la economía. Es muy útil hablar con vos. Gracias, que tengas buen domingo. Gracias, muchachos. Buen domingo para todos. Hasta luego.